Hola, este es un video para el curso de Fundamentos de Sistemas Distribuidos que se dicta en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación asociada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Este video en particular sirve como una introducción y motivación para estudiar tópicos alrededor de la computación distribuida. Mi nombre es John Sanabria y me puedes encontrar a través del correo electrónico como john.sanabria@correo.univalle.edu.co. Pensemos un momento en estos servicios que se conocen como redes sociales. Pinterest, una plataforma que permite a los usuarios compartir imágenes. Twitter es una plataforma que te permite compartir información de diferentes tópicos: política, salud, educación, deportes, etc. Facebook, una de las plataformas sociales más viejas, si lo podemos llamar de alguna manera, que permite conectar a la gente, compartir sus momentos, compartir fotos de familiares, de amigos, etc. Instagram es una plataforma orientada fundamentalmente a compartir archivos multimedia, fotos, videos. Google es una de las plataformas más completas en cuanto a servicios que se pueden ofrecer a los usuarios. Por ejemplo, te permite tener toda una suite de oficina en la nube, te permite comprar almacenamiento, te permite comprar procesamiento, te brinda ambientes para desarrollar aplicaciones en entornos centrados en Internet. Y otra red social es LinkedIn. Esta plataforma te permite compartir tus habilidades como profesional para que otras personas te conozcan y te puedan contactar en caso de que estén interesados con un recurso humano que tenga las características que tú puedes exhibir en esta plataforma. Algo que es interesante es que uno puede pensar que estas plataformas ofrecen servicios a muchos usuarios. Miremos un poco los números alrededor de estas plataformas. Twitter, por ejemplo, tiene 241 millones de usuarios activos. Facebook tiene 1 billón de usuarios activos. Este es particularmente interesante porque si Facebook fuera un país y tuviera esa cantidad de habitantes, sería el tercer país más poblado del mundo. Veamos, por ejemplo, Google. Tiene 540 millones de usuarios activos. Pensemos un momento en qué implica, en qué recursos computacionales debemos tener para poder brindar servicios a tantos usuarios. Difícilmente podemos imaginarnos un computador que tenga las características que sean capaces de soportar tal nivel de usuarios. Aquí es donde entra a jugar el tema de los sistemas distribuidos. Efectivamente, estas plataformas que vimos hace un momento están apoyadas en ambientes de cómputo distribuidos. ¿Qué es un sistema distribuido? Pues un sistema distribuido es un grupo de computadores que trabajan de manera conjunta y que se presentan al usuario final como un solo computador. Es decir, que a pesar de que estos ambientes están constituidos por diferentes entornos computacionales, el usuario no los percibe como diferentes entornos, sino que los percibe como un entorno computacional. Esta característica de que se integran varios computadores, digamos, tiene algo adicional, y que estos computadores, todos estos ambientes de cómputo, poseen un estado compartido, es decir, tienen algo que los une, bien sea almacenamiento, bien sea memoria, y operan de forma concurrente, es decir, que varios computadores pueden estar trabajando de manera simultánea en una tarea o en varias tareas al mismo tiempo. Y otra característica es que fallan de forma independiente, y ese fallar de los sistemas de cómputo distribuido no afecta la operación del sistema, y eso es muy importante porque si ustedes se logran imaginar, entre más equipos tengamos, más recursos computacionales tengamos, hay una probabilidad mayor de falla del sistema, porque hay más recursos que pueden en algún momento dejar de operar. Pero lo interesante de los sistemas distribuidos es que esto no va a evitar que el sistema siga funcionando de forma regular.
A mano derecha vamos a encontrar algún tipo de sistema distribuido. Probablemente estamos familiarizados con esto. Aplicaciones web. Estas aplicaciones web brindan una interfaz amigable a través de un navegador a los usuarios, y estas aplicaciones web generalmente se apoyan en un sistema de almacenamiento que lo podemos llamar base de datos. Estas bases de datos pueden ser bases de datos relacionales, bases de datos no SQL, pueden ser incluso archivos. Lo importante es que la información que gestionan estas aplicaciones web está respaldada en un sistema de almacenamiento permanente de la información y que se puede consumir esta información de una manera fácil o, digamos, estructurada. Digamos que esta gráfica de acá lo que nos quiere mostrar es otro tipo de sistema distribuido. Hace un momento vimos que hay un sistema distribuido donde hay una interfaz que el usuario accede, pero hay en la parte de atrás digamos, un sistema donde se almacena la información. Algo que es muy atractivo es lograr que la parte del almacenamiento sea distribuido. ¿Esto para qué? Para alcanzar características como redundancia y escalabilidad. Hablamos de redundancia porque estas bases de datos que vemos aquí con estos cilindros azules, digamos, son instancias de un motor de base de datos y que pueden ser réplicas las unas de las otras. ¿Esto qué quiere decir con réplica? Es que si una de las bases de datos falla, yo todavía tengo dos elementos que me van a permitir brindarme la información que requiere mi aplicación web. Si una segunda base de datos falla, todavía tengo una tercera instancia que puede brindar la información que requiere mi aplicación web. Eso es muy interesante para un sistema distribuido. Es que yo pueda tener acceso a la información a pesar de que los elementos que me brindan esa información fallen ocasionalmente. Otro elemento que es muy importante es el que está relacionado con la escalabilidad. La escalabilidad lo que me quiere decir es que yo puedo tener muchas más peticiones a las bases de datos, pero el sistema va a ser capaz de seguir respondiendo a pesar de que se incremente la cantidad de peticiones a las bases de datos. ¿Por qué? Porque sencillamente ya no tengo una sola base de datos a quien consultarle la información, sino que en este caso ya tengo varios ambientes desde los cuales yo puedo jalonar la información que está en las bases de datos. Es decir, que mi aplicación web se puede apoyar en varios recursos para acceder a la información que los usuarios le piden ocasionalmente. Los sistemas distribuidos son complejos. Eso es algo que ustedes, digamos, pueden empezar a intuir. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos que empezar a gestionar servicios, por ejemplo, las bases de datos, el servidor web, y además tengo que gestionar el hardware. Cuando yo hablo de gestionar es poner a punto, tengo que habilitar alguna funcionalidad de un servicio, tengo que cambiar un disco duro. Eso es gestión, y entre más recursos tenga, pues más trabajo tengo. Mantenimiento y actualización del hardware y servicios de cómputo. Bien, ocasionalmente los usuarios, las necesidades del mercado exigen que yo tenga que actualizar mis computadores o el software que corre dentro de los computadores, y eso requiere un esfuerzo adicional. Finalmente, tengo que identificar posibles vulnerabilidades y depurar problemas. Es decir, yo instalo un software en mis máquinas, pero puede ser que ese software empiece a tener problemas de seguridad y personas ajenas a los servicios que se ofrecen quieran causar daño en la operación de estos ambientes. Asimismo, puedo tener que dedicar tiempo para identificar dónde aparecen problemas ocasionales resultado de la operación de mi sistema distribuido. La pregunta entonces es: ¿por qué se debe estudiar el tema de los sistemas distribuidos si parece tan complejo? Bien, en un momento veremos una respuesta a esta pregunta.